Buenas tardes, bienvenidos a todos a este conversatorio sobre el gran líder latinoamericano, el general José de San Martín, que estamos transmitiendo en directo desde el Instituto Superior Diocesano San José de la ciudad de Malargüe y que va a ser moderado por el presbítero licenciado Ramiro José Sáenz. El padre Ramiro, como todos lo conocemos en nuestra institución, nació en Mendoza el 6 de septiembre de 1949. Cursó estudios primarios y secundarios en el Colegio San Luis Gonzaga de los Padres de la Compañía de Jesús, en la misma ciudad. Fue ordenado sacerdote en diciembre de 1975. Cursó los estudios de filosofía en el Seminario de Rosario Santa Fe y de teología en el de Paraná, Entre Ríos. Logró la licenciatura en teología en la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma con la tesis histórico-teológica La Reforma del Sacerdocio en San Juan de Ávila. Ejerció el sacerdocio en distintas parroquias de la diócesis de Mendoza y también aquí en la diócesis de San Rafael. Actualmente es párroco de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de nuestra ciudad de Malargüe. Ha dictado clases de teología fundamental, cristología, Santísima Trinidad en la Pontificia Universidad Católica Argentina Filial Mendoza, en el Seminario Diocesano de San Rafael. Fue director espiritual del Seminario Santa María Madre de Dios de San Rafael y es actual director espiritual del Instituto Superior Diocesano San José. Ha publicado una importante cantidad de libros y también ha dictado conferencias, cursos, retiros en Argentina, Chile, Paraguay, México, Canadá y España. Va a participar de este conversatorio también el profesor Francisco Daniel Parada, es profesor en Historia por el Instituto de Educación Superior número 9018, Gobernador Celso Jaque. La tesis final en corrección de la licenciatura en Historia de la Universidad Católica de La Plata. Actualmente ejerce la docencia en instituciones secundarias y terciarias. Conductor de programas folclóricos en radios locales. Desde el año 2009 hasta el 2013 trabajó en la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Malargüe en el proyecto de registro y puesta en valor de la cultura puestera, asesor cultural en los documentales Remedieras del Desierto, dirigido por Diego Flores y Eva Rodríguez, en el concurso federal Serie Documental 2010 y el documental Arreo, producido por el director Néstor Tato Romero. Se ha desempeñado como locutor de la Fiesta Nacional de Chivo, fue coordinador de promoción e investigación patrimonial de la Municipalidad de Malargüe. Preside la agrupación folclórica Folcloristas de Malargüe. Actualmente es concejal en ejercicio y también ha dictado ponencias y exposiciones en distintos ámbitos. Junto al profesor Parada estará el profesor Luis Adrián Elías, profesor de enseñanza media y superior en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Se desempeñó en la docencia como director de nivel inicial y primario del Colegio San Francisco Javier durante 21 años, director del nivel secundario del Colegio Nuestra Señora de la Merced durante 2 años, profesor de Historia Americana y Argentina y de Historia de las Ciencias en la Universidad Juan Agustín Maza, docente de Historia, Formación Integral, Humana y Proyecto Sociocomunitario en diversos colegios de nivel medio de Mendoza. Ha organizado y participado en diversos cursos de capacitación y actualización docente. Desde 2018 se desempeña como director de programas extraescolares en el Colegio San Francisco Javier, teniendo a su cargo talleres artísticos, deportivos, Instituto de Inglés y la organización de eventos especiales. Vamos a invitar entonces al padre Ramiro Sáenz, al profesor Elías y al profesor Parada para dar comienzo a este conversatorio. General José de San Martín, la formación del gran líder americano. Los recibimos con un aplauso.
El moderador es el padre Ramiro Sáenz. Bueno, palabra de introducción más y después le doy la palabra a los especialistas. Y creo que en un ratito también para un diálogo con ustedes, preguntas. Bueno, una persona se conoce no solamente por las ideas, lo que quiere en su vida, sino también por lo que admira, a quienes admira. Por eso vale para una persona y vale para un pueblo. Si un pueblo, los antiguos pueblos tenían sus famosos héroes, que entre sus hazañas era justamente hacer la tierra habitable, ¿no? Bueno, el héroe cumple un papel muy importante en la sociedad y todos los países lo han tenido y lo tienen, porque se lo han ganado, se lo han merecido, se puede decir. Han hecho algún aporte al bien común. Distinguirlos, reconocerlos y ponerlos como modelos de las futuras generaciones es de absoluta trascendencia, porque es lo que hará un país crecer, mejorar y superarlos incluso, o si hay falsos héroes o aparecen esos héroes hoy de ficción que realmente a veces no aportan absolutamente nada, es el suicidio de una nación. Amar la patria es ante todo conocer su verdadera historia, y esa historia que la han hecho principalmente, no únicamente, sino de una manera muy especial, los héroes. Por eso los paradigmas para los jóvenes, para nosotros, para todos, son estas personas que no son muchas, porque el heroísmo es de muy pocos. Bueno, les doy la palabra, creo que estás, ¿no? Para que no nos quede San Martín simplemente una especie de un personaje abstracto, mitológico casi, sino que el hombre real y el aporte real que hizo nuestra patria y cómo se preparó para hacerlo. Bueno, muchas gracias. Yo no sé si nos están filmando, pero me voy a poner de pie y voy a mirar un poquito. Se han puesto muy lejos algunas chicas, ¿no quieren venir acá adelante? Hay lugar para que pueda charlar con ustedes. Están muy lejos. Son tímidas. Bueno, charlamos de viejo. Bueno, mucho gusto y muchas gracias por la invitación, padre, y gracias a Francisco por compartir este panel. Acá entre ustedes hay estudiantes de magisterio y docentes, ¿sí? ¿Sí? Bueno, muy bien. Levante la mano a la docente que no le gusta que participen sus alumnos. A todos les gusta que sí participen. Bueno, vamos a ver si las docentes dan el ejemplo y charlamos un poco. Yo tengo que hablar sobre San Martín como líder. Quisiera preguntarle a ustedes, o que me digan, ¿a quiénes consideran líderes hoy? Pueden estar vivos, pueden haber muerto. ¿Qué líderes conocen? A ver si es cierto que participan como los chicos en la escuela. Belgrano, muy bien, un líder. ¿Qué otro? Digan. ¿Quién? Mozart. Ah, Rosas. Bueno, por supuesto. Güemes. Están muy patriotas hoy día. Pueden ser líderes que no sean argentinos. Scaloni. Acá me dice, muy bien. Messi. Ahora, vieron que antes era que no se ponía la cinta en serio, pero ahora sí se ha convertido en un líder del equipo. ¿Perdón? Bukele. Bueno, presidente de El Salvador. Están eligiendo personalidades fuertes. ¿Quién más se les ocurre? Hitler. ¿Fue un líder o no? Movilizaba gente.
Es verdad que hay líderes positivos y líderes negativos. Y ahora esta pregunta es más complicada. ¿Por qué creen que son líderes? Todas estas personas que me han nombrado y podríamos seguir hasta el infinito. Capacidad de convencer. Capacidad de convencer. De hacer que los demás hagan. De hacer que los demás hagan. Muy bien. ¿Qué más? ¿Por qué fueron líderes Belgrano, Rosa, Scaloni, Messi? ¿Por qué son líderes? Porque también hicieron, no se quedaron solamente con... Muy bien. Dieron el ejemplo. Claro. Se pusieron al frente. ¿Qué más? Porque enseñan, transmiten. Enseñan, muy bien, le transmiten a los demás. ¿Qué más? Porque presentan un ideal a seguir. Presentan un ideal, muy bien. Le dice, vamos para allá, este es el objetivo. Muy bien. Bueno, ahora vamos a dar una... La charla mía tiene como dos partes. Una es hablar un poquito del liderazgo y otra es hablar del general José de San Martín como líder. Recordemos que el chico que habló recién me quitó letra, porque un montón de cosas que dijo él las iba a decir yo, pero bueno, las voy a decir lo mismo. San Martín llega con 34 años al Río de la Plata y había pasado 28 años en España. En nuestra patria, San Martín vivió 10 años nada más. Cuando llega a los 34 años ya estaba capacitado para ejercer el liderazgo. De hecho, la primera tarea que se le encomienda fue la creación de un regimiento de granaderos a caballo, un grupo de élite, y lo hizo en unos meses. Empezó de a poco, lo apuraba para que convocara a más hombres para nutrir el regimiento y pedía tranquilidad, que lo esperaran. De hecho, cuando va a San Lorenzo, que fue al año, menos de un año, llevaba 8 meses, 9 meses trabajando en el regimiento, todavía le faltaba duplicar la cantidad de hombres. Lleva lo que fue la mitad del regimiento de granaderos a caballo, los hombres que tenía en ese momento preparados. Muy bien. Vamos a hablar un poco de liderazgo y vamos a hablar después cómo en toda esta estancia, estos 28 años de vida en España, permitieron que San Martín se convirtiera en un líder. Pero antes de avanzar, ya lo vamos a ver enseguida, pero me adelanto, quiero decirles que ustedes me han nombrado líderes conocidos, famosos, grandes conductores de pueblos, de ejércitos, pero les quiero dar la noticia de que todos somos líderes. Todos los que estamos acá, lo queramos hacer o no, tenemos que liderar, comenzando por nuestra vida, comenzando a liderar nuestra propia existencia como personas. Todos tenemos función de liderazgo, en el trabajo, en la familia, en nuestro terciario, en la escuela, con nuestros alumnos. Todos somos líderes. No hace falta cruzar la cordillera de los Andes a caballo para considerarse líder, ni hacer grandes hazañas. La hazaña de realizarse todos los días como persona y crecer como persona exige de nosotros ejercer este liderazgo personal y transmitirlo a las personas que tenemos cerca. Por eso no quiero quedarme con una imagen de liderazgo lejana a cada uno de nosotros. Admiramos, como decía el padre, a San Martín, porque los pueblos necesitan héroes y modelos. Sus alumnos se van a acordar de ustedes, porque van a ser su modelo y su líder
en el aula, que es una tarea hermosa y muy importante y que la tienen que realizar todos los días. Pero ahora vamos a ver cómo hago para poder ejercer ese liderazgo en el lugar donde me toca actuar. Bueno, de acuerdo a lo que hemos hablado, el liderazgo es la capacidad que se tiene para motivar y conducir a un grupo de personas hacia el logro de un objetivo común. Es lo que dijeron ustedes, que estuvo muy bien. Motivar, señalar el camino, conducir, ponerse al frente, dar el ejemplo, jugarse en todo por lo que uno dice. San Martín en la batalla de San Lorenzo estaba, no le quiero robar letra a Pancho, que va a hablar, yo tengo que hablar de San Martín en España, pero se tuvo que poner al frente de su regimiento. Ah, bueno, perfecto. Y en Chacabuco le va a pasar lo mismo. O sea, quiero decirles, como lo hizo en España también, ya lo vamos a ver, en Arjonilla, en Bailén, San Martín se puso al frente y dio el ejemplo. Motivó, condujo a un objetivo común. San Martín entusiasmó a sus hombres con la tarea que debían llevar adelante, que exigía mucho riesgo. Por supuesto, no es lo mismo conducir un equipo de fútbol que a personas que tienen que arriesgar la vida y quizás morir en el intento de llevar adelante una tarea. Las premisas que le adelanté recién: todos somos líderes, siempre ejercemos el liderazgo, como maestro, como mamá, como hermano, como hijo, como amigo, como miembro de un grupo, siempre ejerzo el liderazgo. No es un traje que me pongo para salir a escena el ser líder. Debo conducir siempre con el ejemplo, a veces con la palabra y dando razones, a veces ordenando, porque tengo la función de conducir como directivo, como docente, y a veces siendo un miembro del grupo, pero siempre estoy liderando. Y un buen líder no se puede improvisar. No es que un día me levanto y digo, hoy voy a ser líder. El líder se forma, necesita tiempo, tiene que ir modelando su personalidad para alcanzar la plenitud de las características de un buen líder. Entonces, los que están estudiando hoy, los que ya han egresado y yo que estoy jubilado, tengo que seguir formándome para ser cada día mejor y en donde me toque estar, cumplir bien con mi función de liderazgo. Pero exige formación. Vamos a ver ahora 4 características que da un autor que escribió un libro muy interesante que se llama El liderazgo al estilo de los jesuitas. Este hombre había cursado varios años de seminario jesuita y decidió dejar el seminario. Estudió economía y se convirtió en gerente de la banca Morgan. Lowell es el apellido. Y hay videos en YouTube de él. Bueno, ahí está su libro de liderazgo. Él observaba cómo en esa empresa que se dedicaba a las finanzas tenía que funcionar bien el Banco Central y sus sucursales, y tenía que tener buenos gerentes y buenos empleados, personal que se hiciera cargo de llevar adelante la tarea de que la banca Morgan trabajara bien. Y entonces él advierte un paralelismo entre la historia de los jesuitas, lo que él conocía de los padres jesuitas, y los empleados de la banca Morgan. Y descubre que hay 4 elementos que son básicos y fundamentales para el ejercicio de cualquier liderazgo. El primero es el conocimiento de sí mismo, como podemos ver. Desarrollo personal. Conocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Tener en claro nuestros valores
qué cosas apreciamos, comprender la naturaleza humana y el mundo en el que vivimos. Y por eso es tan importante la educación y la formación. Es decir, que para convertirme, y esto es central, esto es lo más importante que él dice, para poder ser un buen líder tengo que conocerme a mí mismo. Por eso San Ignacio, por inspiración sobrenatural, crea, o la Virgen pone en manos de lo que pareciera un gran psicólogo, que fue un santo, estos retiros ignacianos, estos ejercicios espirituales. ¿Para qué sirven los ejercicios espirituales de San Ignacio? Para el conocimiento de mí mismo, ¿sí? O de sí mismo. Saber cuáles son mis defectos para corregirlos, cuáles son mis virtudes para potenciarlos, cuáles son mis capacidades para ponerlas al servicio de los demás. ¿Qué es lo que me cuesta para tratar de empeñarme en hacerme mejor? Por eso les decía recién que los líderes no se improvisan, los líderes se forman y todos los días nos estamos formando. Claro, hace falta introspección, hace falta tener modelos y hace falta tener claros los valores y objetivos que tengo en la vida. Si me llevo la vida por delante, si me conformo con un más o menos, si no quiero ser cada día mejor, no voy a llegar nunca a ser un gran líder. Seguramente todos ustedes han tenido algún maestro o profesor, o algún sacerdote, o alguien que les ha enseñado y que ha marcado sus vidas, que les ha dado buen ejemplo, o un familiar, o sus padres. ¿Por qué? Porque eran buenas personas, porque trataban de ser mejores cada día, porque hicieron bien su tarea. Seguramente esas personas se conocían a sí mismos, sabían de sus debilidades y trataban de superarlas. Para ser un líder positivo, le he puesto un signito más a estos elementos del liderazgo, hay que buscar el bien, porque decíamos recién que hay líderes negativos. Una pandilla de asaltantes tiene un líder, seguramente, que debe ser un tipo que conoce el modo de conducir para el mal a estas personas, porque sabe de sus capacidades para convencer a los demás, para organizarlos. Bueno, el líder positivo busca el bien de las personas. Cuando hablamos de San Martín, trabajó y luchó por el bien común. ¿Y qué bien común? Darle la libertad a América. No se conformó con poca cosa, pero comenzó organizando primero un regimiento con pocos hombres y después fue creciendo en su tarea, en su desarrollo. Como decíamos recién, al llegar a América tenía desarrollado un montón de capacidades y vamos a ver por qué. Y después hay dos cualidades muy importantes: el ingenio, la imaginación, la creatividad, la capacidad de innovar, adaptarse al mundo que cambia. Todos tenemos que ser ingeniosos. Y cuando las cosas están mal, como le pasó muchas veces a San Martín, usar el ingenio para que de la debilidad y la dificultad pueda salir una fortaleza que me ayude a llevar mi empresa adelante. Ya va a hablar Pancho seguramente de San Martín en Cuyo, gran ejemplo de cómo un hombre sin medios armó un ejército de 5.000 hombres. Ingenio, imaginación, creatividad. Y en cuarto lugar, heroísmo. Deseo de darlo todo por una buena causa. Nadie se va a inmolar por el jefe de una pandilla. Y si está en riesgo la vida del jefe de la pandilla o la mía, seguramente que voy a elegir la vida. Pero muchos de ellos se inmolaron por San Martín. Por
ejemplo del sargento Cabral es el más conocido. Ahora vamos a ver otro. Pero digo, el heroísmo se logra cuando hay una gran meta que alcanzar y la decisión absoluta de alcanzarla y lograrla porque vale la pena, porque es una meta que es importante para mí, para la sociedad, para mi familia. Muy bien. Vamos a ver ahora la formación del libertador. Y voy a tratar de ser breve para no extenderme demasiado. Bueno, San Martín crece en un ambiente de familia castrense, o militar, si se quiere. Su papá era el capitán Juan de San Martín. San Martín nace en Chapeyú Corrientes porque su padre ejercía funciones en la antigua misión jesuítica de Nuestra Señora de la Natividad de Chapeyú. Seguramente su padre tuvo un rol muy importante en la crianza de los hijos. San Martín era el menor, pero los 4 hermanos varones, eran 5, la mayoría era la mujer. Los 4 hermanos varones fueron militares y su hermana se casó con un militar. Bueno, debe haber habido un leal cumplimiento del deber en el ámbito de su familia. Así se fue moldeando la personalidad del líder. Firmeza en el trato, respeto a la autoridad paterna. Por eso les decía, los líderes no se improvisan, los líderes se forman. Y a San Martín seguramente tuvo una familia que desde sus comienzos le ayudó a formarse como líder. Bueno, a los 5 años la familia debe trasladarse a Buenos Aires y al poco tiempo la familia de San Martín se establece un tiempito, les cuento una anécdota, se establece un tiempo en Buenos Aires y sus padres eran terciarios dominicos. De hecho, el sacerdote que bautiza a San Martín era un sacerdote dominico conocido de la familia en Chapeyú. Cuando se trasladan a Buenos Aires, están unos meses, compran dos casas en realidad, una más grande y una más pequeña, la familia de San Martín, y hay una anécdota que se conserva un acta del convento de Santo Domingo en Buenos Aires, firmada por don Juan de San Martín y por Domenico Belgrano Pérez, el papá de Manuel Belgrano. Los dos eran terciarios dominicos y habían asistido a la misma reunión. No se sabe si eran amigos o se conocían. Manuel Belgrano era mayor que San Martín, pero los padres convivieron en algún momento alguna actividad del convento de Santo Domingo. Bueno, inmediatamente después que le llega la orden a Juan de San Martín, se traslada la familia a Madrid, primero a Cádiz, luego tramita para trasladarse a Madrid, porque está tramitando su ascenso Juan de San Martín, que no le va a llegar, hasta que finalmente lo asignan en un cargo en Murcia, al sur de España. Veamos hasta ahora esto que dice acá. San Martín cambia de ambiente y sufre el desarraigo desde niño. Se tuvo que ir a Buenos Aires, a Cádiz, a Madrid y luego llegar a Murcia. En Murcia va a ingresar en la Escuela de Náutica de San Telmo. Hay algunos historiadores, por algún error que se cometió en algún momento, que se lo ubica a San Martín estudiando en el Colegio de Nobles de Madrid, que no fue así. San Martín estudió en Murcia, en Málaga, y esta es la fachada del colegio al cual asistió, un antiguo colegio jesuita, que como habían sido expulsados los jesuitas en esta época, se lo había transformado en escuela de náutica. Detalle interesante porque San Martín aprende desde niño, tiene contacto con el arte de la navegación. La escuela de náutica enseñaba a los niños desde pequeños las características de los barcos, etc. Bueno. Para los que se quejan de que es mucho trabajo la docencia o que los alumnos pobrecitos
les cuento cómo funcionaba esta escuela de Málaga. Ahí se va forjando el líder. Seguimos siempre con la misma idea. Se levantaban a las 5 de la mañana para oír misa. Padre, ¿de acuerdo usted en llevar adelante esa tarea a las 5 de la mañana? Muy bien. Se levantaban a las 5 de la mañana para ver misa, desayunaban, asistían a clases y estudiaban durante la mañana. 3 horas destinadas al almuerzo, el descanso y el aseo personal. Y a la tarde, 4 horas más de clases, ejercicios y estudio. ¿Y qué estudiaban los niños en una escuela como esta, en estas escuelas de la época? Debían aprender a leer y a escribir. Ahora se habla de lectura, como están tomando a los chicos evaluaciones de lectura corriente, ¿así se llama? Fluida, lectura fluida. No solo la lectura fluida, comprender lo que lee, tan importante. San Martín, lo dijo este chico que habló muy bien en su discurso, fue un gran lector. Es más, ya lo vamos a ver, pero la mayoría de su biblioteca estaba escrita, o mucho, creo que la mayoría de los libros estaban en francés. Lectura fluida, lectura comprensiva, ortografía, gramática, aritmética, catecismo, principios de moral, francés y latín. Esto es lo que estudió San Martín cuando niño. Esto fue forjando su capacidad intelectual. Un hombre que organizó lo que organizó era un hombre con muchas capacidades desarrolladas. Si a San Martín no lo hubieran mandado a esta escuela, probablemente no hubiera sido el líder que llegó a ser. Si mis alumnos no reciben lo que necesitan y puedo darles, aún exigiendo con la colaboración de los papás, probablemente no lleguen a ser lo que deben ser. ¿Y de quién es la responsabilidad? En gran parte, no solo, en gran parte del docente. Allí está la formación y capacitación del docente para estrujarlos a mis alumnos, para hacerlos crecer en aritmética, porque vamos a ver enseguida la importancia de la aritmética, de la gramática, etc. Bueno, acá vemos las ordenanzas generales de la Armada Naval. Esto lo tenían que estudiar los chicos cuando después ingresaban le pasó a San Martín en la vida militar. En este caso, en la escuela de San Telmo tuvo que estudiar ordenanzas generales de la Armada Naval, que eran las ordenanzas que daba el gobierno, la monarquía, para todos los colegios náuticos de España. Y acá vemos a San Martín con su uniforme. Este era el uniforme que utilizaban en la escuela de Murcia como cadete, que era blanco y azul celeste, como nuestra bandera. A los 11 años va a ingresar en el regimiento de Murcia. Esto que vemos acá se lo conoce como el Castillo de Gibralfaro, un lugar turístico. Había sido construido por los musulmanes durante la ocupación musulmana en España. Y posteriormente se convirtió en la sede del regimiento El Leal, así se lo llamaba, con asiento en Murcia. Allí ingresó San Martín, el pequeño San Martín, hoy no lo podríamos imaginar, en un niño de 11 años, comenzando la dura vida militar, la exigente vida militar. Pero en esta época no había adolescencia. Se terminaba la niñez con prontitud y se pasaba a una vida juvenil, si se quieren, de joven ya formado en el mundo del trabajo, en muchos aspectos. Por supuesto que
también había escuelas secundarias que funcionaban. De hecho, fíjense que Belgrano, va a ir al Colegio de San Carlos de Buenos Aires, por poner otro ejemplo de un patriota, que terminó su escuela secundaria también en un régimen escolar muy parecido al que les acabo de mencionar, de la escolaridad primaria de San Martín. Bueno, en este castillo funcionaba entonces el regimiento de Murcia. El ingreso a la vida militar suponía conocimientos previos. No se podía entrar sin haber hecho la escolaridad primaria. Los chicos debían saber religión, gramática, ortografía, latín y retórica. Lea con expresividad, alumno. Pónganle expresión. ¿Cuántas veces hemos tratado de trabajar con nuestros alumnos? La retórica se aprendía en la escolaridad primaria de la época de San Martín. La capacidad de comunicar con claridad y convicción, con expresión. Un ejercicio fantástico para la formación de los jóvenes y de los niños. Otra tarea para todos los docentes y los futuros docentes que nos acompañan. Bueno, en la formación militar se estudiaba aritmética, geometría, mucho cálculo, porque era un conocimiento muy importante para el desarrollo de la vida militar, fortificaciones de campaña, también se estudiaba historia, lengua francesa, religión, que más que estudiarla, la religión se la vivía porque la vida religiosa era compartida por todos y estaba en el ambiente. De hecho había misa diaria, etc. La presencia del religioso en los regimientos era absolutamente común. En Mendoza, San Martín va a darle también esto de la asistencia espiritual a sus soldados. Bueno, vamos avanzando. La primera campaña militar a los 13 años. Se ofrece como voluntario para ir a la costa norte de África. Aquí tienen en este mapa Marruecos, Melilla, que sigue siendo una gobernación española hoy, una administración española, que está en el límite entre Marruecos y Argelia, y después en las costas de Argelia, Orán y Mazalquivir. Bueno, allí San Martín tuvo su primera experiencia militar, 13 años. Lugares asediados por los musulmanes que no querían retirarse de sus dominios. Fue asistente, en esta época era un cadete recién egresado de la escuela, y el informe de uno de sus oficiales fue el siguiente: diferentes oficiales le han visto portarse con mucha serenidad y valor al frente de los moros, solicitando los mayores riesgos y desempeñando con exactitud el cumplimiento de su obligación. Eso decía el inspector de infantería. Desde niño comenzó a vivir la vida militar con la entrega necesaria para convertirse en líder. Se formó. Acá vemos una imagen de lo que fue, no se ve muy bien, pero representa esta defensa de Orán frente a los musulmanes. Luego va a comenzar su carrera militar. Fíjense, en 1789 está en el regimiento de Murcia, justamente cuando se da la Revolución Francesa. Hay un ambiente muy enrarecido en Europa. Esta revolución, recuerden ustedes, fue antimonárquica, anticristiana y terminó con la vida del rey, Luis XVI. Es decir, un hecho histórico muy trascendente y que marcó la historia, y para los españoles era un tema no lejano. Su vecino había matado al rey, llegó a justiciar al rey. Las monarquías europeas entonces se van a unir para combatir este hecho. Luego de su bautismo de fuego a los 13 años, en el 91 es ascendido a segundo subteniente. Luego se va a trasladar al Rosellón. Me adelanto
imagen, esa manchita roja que se ve en el límite sobre la costa del Mediterráneo entre España y Francia, es el Rosellón. Allí tuvo que hacerse presente San Martín porque fue destinado a cargo del general Ricardós, de quien tomó un gran ejemplo. Tuvo que trasladarse 840 kilómetros para llegar a los Pirineos. Estuvo en el ataque francés a Banjul-sur-Mer, en el Rosellón, el ataque a Port Vendré, que eran los Pirineos franceses, y allí tuvo su primera experiencia de montaña, en una cadena montañosa de más de 3.000 metros de altura, donde un error podía costarle la vida por congelamiento a cualquier soldado. San Martín supo del esfuerzo, el sacrificio, la organización necesaria para poder llevar tropas a la zona de montaña, como él después lo haría en nuestra provincia. De allí, una vez terminados esos combates y ascendido a segundo teniente en el regimiento de Murcia, a cargo de 100 hombres, se convierte en infante de marina, otra experiencia muy importante y muy diferente al combate en la montaña. Tiene que formar parte de la dotación de la Santa Dorotea, una fragata importante, grande, en la cual va a tener su bautismo de fuego en el mar, con 2 derrotas en realidad. Primero en el Cabo de San Vicente contra los ingleses, y luego en la campaña marítima que estaba cerca de Cartagena, España, donde la Santa Dorotea es averiada por el bombardeo inglés y conducida posteriormente hasta Toulon, al sur de Francia. Allí tienen que desembarcar luego de un juramento de no levantar armas contra los ingleses, los ocupantes de este barco, así se hacía en la época, hasta terminado el conflicto. O sea, eran soldados que dejaban de combatir y bajo juramento no podían tomar las armas nuevamente. Se comenta que allí comienza, en estos 2 años que tuvo que pasar San Martín en Cartagena, a desarrollar su gusto por la lectura y a comprar libros, etc. Bueno, vuelve a la guarnición de Murcia y ya en 1801 le toca el asedio a Crato y el bloqueo de Gibraltar. 2 experiencias muy importantes para un militar. Cómo bloquear Gibraltar desde el mar y desde la tierra, y cómo bloquear Crato, que era una ciudad portuguesa, la conocida como Guerra de las Naranjas. Sigue creciendo la experiencia del futuro general San Martín en su guerra europea. Estando en el bloqueo de Gibraltar, tiene que ir a buscar los sueldos de los soldados de su guarnición, y en el camino es atacado por 4 maleantes que lo van a herir de gravedad. La herida más grave que sufre San Martín en su vida no fue en combate, sino peleando contra estos ladrones que lo hieren en el pecho, una herida profunda que lo va a tener postrado bastante tiempo, y lo hieren en la mano. Tiene que hacer una carta de defensa, no hay tiempo para leerla, pero es muy sentido el pedido de disculpas de San Martín y su defensa por la eventualidad que le tocó sufrir. Es ascendido a segundo ayudante del batallón de Campo Mayor y después a segundo capitán. Bueno, ahí vemos imágenes, les decía, el Rosellón, la fragata en la que le tocó la Dorotea, donde le toca combatir. Esa fragata después, ¿qué se hacía en la guerra? Los soldados quedaban fuera de combate por juramento y la fragata se la llevaron los ingleses. Durante 15 años más formó parte de la Real Armada Británica. Y esta otra imagen es la guerra del Rosellón, donde los soldados españoles avanzan sobre los franceses.
En esta época se produce Trafalgar, pierde gran parte de su armada, de sus naves de guerra de mar, la Armada Española. Se están produciendo las invasiones inglesas en nuestra patria, 1806, 1807. Inglaterra busca nuevos mercados y apropiarse de nuevas colonias. Otro tema, pero todo esto es conocido por San Martín y advierte lo que están haciendo los ingleses con las posesiones españolas en América. También le toca sufrir la invasión napoleónica a España y la declinación de la monarquía española, el motín de Aranjuez, la caída de Carlos IV, el ascenso del rey Fernando VII, que va a ser mediocre y va a terminar con una farsa en Bayona, dándole la corona al hermano de Napoleón. Todo esto hizo que la imagen de la monarquía española decayera mucho frente a sus súbditos. Bueno, ¿qué es de la vida de San Martín? En 1808 lo encontramos en Cádiz, es ayudante de campo del general Francisco Solano. Solano era el jefe de la guarnición de Cádiz y el edecán suyo era José de San Martín. Los franceses han bloqueado el puerto de Cádiz y se espera una reacción de las tropas españolas que, por falta de suministros y por una serie de inconvenientes, Francisco Solano no puede llevar adelante. Hay una pueblada, atacan la casa del general Francisco Solano, logra escapar a la casa de una vecina. San Martín también, para cómo se tenían un parecido físico, también San Martín debe huir del lugar. A Solano la pueblada lo toma y lo lincha. Una mano, se dice, una mano benigna lo asesina de una puñalada antes de ser colgado en la plaza. Y San Martín logra salvar su vida ocultándose en el convento franciscano de Cádiz. Allí San Martín se da cuenta que el desorden, la rebelión, la revolución armada y violenta no es ninguna solución y se cometen en ellas muchas injusticias. Luego se lo manda a la zona de Arjonilla, que está cerca de Bailén, al norte de Cádiz, porque las tropas napoleónicas han ocupado Bailén. Allí hay otra anécdota de San Martín, que es que al mando de 21 hombres en Arjonilla hace de avanzada a las tropas españolas que están trasladándose hacia Bailén, hacia la zona donde se va a llevar a cabo el enfrentamiento contra las tropas de Dupont, el general francés de Napoleón. Llegan a un lugar donde hay una guarnición francesa, los descubren. Los franceses se retiran, San Martín a cargo de esos 21 hombres los rodea y, si bien eran mayor en número, decide atacar. Quedan 17 franceses muertos, 4 prisioneros y el resto logró huir. Se lo distingue a San Martín por esa victoria y se lo asciende a capitán agregado al regimiento de caballería de Borbón. Luego vendrá la gran batalla de Bailén, una batalla donde habían 50.000 hombres en el campo de batalla, 23.000 franceses, 27.000 españoles. No era una guerrita, era una batalla muy importante. Y allí se jugaba la permanencia del ejército francés en tierras españolas o la desocupación por parte de los franceses del territorio español. Por supuesto que va a demorar, pero en esta batalla se decidió un poco el destino del futuro de España. San Martín estuvo como ayudante de campo del marqués de Coligny y recibe en esta batalla, además de haber sido herido también, otra medalla de oro como héroe de Bailén.
sigue San Martín con 30 años formándose y adquiriendo la experiencia necesaria para ser un líder. Luego va a Cataluña con el Marqués de Comigny. Se disuelve la Junta de Sevilla, que era quien gobernaba, porque el rey estaba prisionero. En nuestra patria se forma la primera Junta de Gobierno. Y en España, tiempo después, ascenderá el Consejo de Regencia, un gobierno liberal, puesto a dedo por los ingleses. Y esto continúa desencantando a los americanos, desencantándose de lo que había sido alguna vez la monarquía española y el gobierno español. La batalla de Albuera, otra anécdota. Esa batalla estuvo a cargo, San Martín tenía como jefe al general William Carl Beresford. ¿Quién fue el general Beresford? ¿Quién sabe? El general que dirigió la segunda invasión inglesa. La primera invasión inglesa, sí, exactamente. Las vueltas del destino. Los ingleses ahora estaban unidos con los españoles para luchar contra los franceses. Y San Martín cumple servicio a las órdenes de Beresford. Terminada esta batalla, tiempo después pide licencia para trasladarse a Lima con fuero militar y uso de uniforme, renunciando a su sueldo, por supuesto. Y le es concedido. Acá vemos la estatua que está arriba, se hizo en Arjonilla. En Arjonilla hubo un hombre, un soldado que se llamaba Juan Diego, que cual otro sargento Cabral le va a salvar la vida a San Martín. San Martín lo cae de su cabalgadura y este muchacho, en la imagen se ve, le ofrece su caballo para salvarlo de un entrevero que había en medio de la batalla. San Martín sube con Juan Diego a caballo y logra sacarlo de esa situación. Entonces salva su vida también gracias. Esto habla de la lealtad de sus hombres. ¿Por qué? Porque San Martín daba el ejemplo, porque se ponía al frente. Y bueno, la otra imagen es la rendición de Bailén. No sé cuánto tiempo me queda. Ya me pasé. ¿Quién quiere leer esto? ¿Qué dice ahí? Alguien que lea. Lectura comprensiva, ¿no? Al dejar este mundo y meternos la tierra adentro, por tan estrecha senda va el príncipe como el jornalero. ¿Y qué dice? Miguel de Cervantes. No, pero ¿qué nos está diciendo Cervantes? Que tanto el príncipe como el que trabaja por un jornal tiene que ir por la senda angosta, digamos, para... Sí, y va a ser tapado con tierra. Claro. Nos vamos a morir todos, el rico y el pobre, el poderoso y el débil. Muy bien. Otro lector comprensivo por ahí. Vamos, chica. Primeramente, has de temer a Dios, porque en el temerle está la sabiduría, y siendo sabio no podrás cerrar en nada. Sí. ¿Sigo? Sí. Lo segundo, has de poner los ojos en quién eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Muy bien. Eso es el Quijote de la Mancha. Cervantes escribe esta cosa. Entonces, ¿qué nos dice? Haber explicado rápidamente. Y hay que ser íntegro con uno mismo. Muy bien, conocerse a sí mismo. Y para ser sabio, ¿a quién hay que temer? A Dios. Muy bien. Interesante. Hay muchas cosas más en el Quijote, por supuesto. Otro lector comprensivo, lectora. A ver, alumno, por favor, póngase de pie. Chica, vamos. Miren que he sido director de escuela primaria 21 años, así que sé tratar con las maestras.
Nada hay tan dulce como la patria y los padres propios, aunque uno tenga en tierra extraña y lejana la mansión más opulenta. Muy bien. ¿De qué nos habla entonces? ¿Del amor a quién? Y a los padres. La patria y los A padres. la patria y a los padres. Esto es Homero, la Ilíada. Bueno, vamos a leer una de estas, porque son muchas, ¿viste? Así pasamos a otro tema. ¿Quién se anima? Pero otro alumno distinto, ¿no? Ya me trajo una manzana, ya le he ido 2 veces este muchacho. Y ningún mate. Y ningún mate. Quien tiene muchos vicios, tiene muchos amos. ¿Qué quiere decir eso? Que uno depende, se ata a aquello que tiene atado primero. Muy bien. Nos dominan los vicios, como amos. Muy bien. Quien tiene muchos vicios, tiene muchos amos. Y les leo yo la última. Un ejército de siervos dirigidos por un león es mucho más temible que un ejército de leones mandados por un ciervo. Plutarco, Vidas Paralelas. ¿Por qué les leo esto? Porque esto lo leyó San Martín. De estas cosas nutría su inteligencia y su corazón. ¿Cómo fue líder San Martín? ¿Cómo va a llegar a América a hacer lo que nos va a contar Pancho? Leyendo y formándose en los maestros de las humanidades, de la cultura greco-latina. No es por generación espontánea. ¡Ay, San Martín! ¡Qué modesto! Sí, sabía por qué. No perseguía el lujo y lo había aprendido acá, chicos. Se nutrió su inteligencia de buena lectura, buenas lecturas. Los chicos tienen que leer mucho y bueno. Y esa tarea la tienen ustedes como maestros. Lectura silenciosa comprensiva, club de lectura, competencias de lectura, premios de libros para los chicos, darles espacio y tiempo en el aula para leer en silencio, familiarizarse con los libros. ¡Qué bien San Martín! Claro, trajo 11 cajones de libros. ¿De dónde? De Cádiz. Tuvo que ir a Inglaterra, después se trasladó. 276 obras en casi 800 volúmenes, como me quitó letra el chico del discurso. El 70% en francés, algunas en inglés y otras en latín. El fuerte de la biblioteca eran escritos militares, la mayor cantidad de volúmenes que tuvo, porque era militar, sobre estrategia, fortificaciones y formación militar. Pero tenía muchos libros de historia, geografía, relatos de viajes, obras literarias, filosóficas, agricultura, arquitectura, ingeniería, artes y oficios, entre otras áreas. Plutarco, Cervantes, Quevedo, Descartes, Calderón de la Barca, Rousseau, Montesquieu, Bossuet, Fenelón, Goethe. Era un lector apasionado. No era un intelectual, no era un hombre de letras. Cuando escribía cartas era muy correcta su escritura y buena la caligrafía para esta época. ¿Por qué si era militar? Porque se formó en una escuela exigente, donde le enseñaron caligrafía, a escribir con tinta y pluma, donde nutrió su cabeza con buenas ideas. Capacidad intelectual, pensamiento, juicio maduro, no improvisado ni precipitado, sabía cómo evitar el mal y conseguir el bien, porque lo había aprendido en el ejemplo de sus generales y de sus jefes en la milicia y en sus lecturas. Analizar, sintetizar, relacionar, juzgar. Bueno, las capacidades de la inteligencia. La persona que tiene buen juicio, que es justa, ha nutrido su intelecto, sabe analizar, sabe sintetizar y sabe relacionar. Lectura comprensiva. De nuevo, chicos, maestros, futuros maestros, enséñenles a leer a sus niños. Familiarícenlos con los libros.
alabamos a San Martín, pero él hizo el esfuerzo que sus alumnos tienen que hacer y que todos tenemos que hacer. Cierro con esto, recordándole las 4 premisas de un líder: conocimiento de sí mismo, búsqueda del bien, ingenio y heroísmo. San Martín no solo es un prócer, es un espejo de lo que debería ser un hombre consagrado a las cosas importantes del país. Es decir, desinteresado de la riqueza personal, honrado, veraz, sin vueltas, indiferente a la obsecuencia, austero, lleno de amor por la patria. Por eso, uno ve a San Martín no solo como una estatua, sino como un compadre criollo y amistoso que está al lado de nosotros vigilando para que no se desmadre nuestro destino como nación. Bueno, muchas gracias. Yo tenía pensado poner la charlita en 2 momentos. El último no hay problema de eludirlo porque es una charla que yo lo que pretendía es todo esto que nos ha planteado el profe Luis, es traerlo quizás en ejemplos concretos de la obra de San Martín, en la gran obra libertadora que es la que conocemos, por la cual San Martín trascendió y por el cual es conocido de gran parte de la humanidad, ¿sí? Y traerla a una realidad concreta que fue lo que ocurrió con la expedición Vaso Planchón aquí por actuales tierras malagüinas. Ese sería el segundo momento, es una charla que alguna vez me he escuchado, por lo tanto quizás la podemos obviar para después en otro momento. Ahí lo vemos. Yo he tomado como punto de partida la llegada de San Martín a Mendoza. Y yo voy a ser sincero en esto, nosotros con el profe Luis no coordinamos de qué íbamos a hablar, se tiró un tema, nos encontramos en Mendoza otra vez y dijimos, y bueno, la verdad es que vamos bastante en el mismo alineamiento, aunque algunas cosas como el alumno Poblete, ese Gonzalo, le quitó algunos datos, bueno, el profe también algunas cuestiones se anticipó. Vamos a partir de San Martín que llega a Mendoza. ¿Sí? Vamos a ver todo ese tiempo de su llegada a Buenos Aires, Ejército del Norte. Lo vamos a encontrar en 1814. Él es nombrado gobernador de Cuyo en agosto de 1814 y en septiembre de 1814 va a llegar a Mendoza como gobernador de Cuyo. Es importante ver la situación, porque los líderes también los líderes también se ven en las situaciones complejas. En los momentos complejos, los líderes muestran grandeza y miseria. ¿Sí? Momentos complejos. La situación cuando llega San Martín a Mendoza, la situación realmente se le va a hacer muy compleja, sobre todo a partir al mes de su llegada. ¿Sí? En gran parte está en riesgo la llamada revolución, que había nacido en mayo, ya está en riesgo, porque se ha perdido el norte, se ha perdido las batallas del Capuz de Ayahuma, con Belgrano, bueno, la situación realmente está muy compleja. Pero ¿qué ocurre? Cuando San Martín llega, en septiembre de 1814, en octubre, al mes de su llegada a Mendoza, ocurre un problema que va a modificar absolutamente la situación, que es que Chile, que hasta ese momento era un gobierno autónomo, era un gobierno en manos de patriotas, podríamos decir, cae nuevamente en dominio español, que ha hecho una reconquista desde el sur, desde la región de Concepción, ha ido conquistando ciudades hacia el norte hasta llegar a Rancagua y está en las puertas de Santiago. Esto va a significar que los patriotas chilenos, después del desastre de Rancagua, crucen la cordillera de los Andes para poder encontrar refugio en Mendoza. ¿Sí? Entonces,
por un lado, el gran drama de la posible independencia o de la guerra de independencia está realmente en riesgo, pero por otro lado, San Martín, como recién gobernante, recién llegado a Mendoza, se hace una situación realmente compleja a partir de que la tranquilidad del pueblo cuyano se va a romper con este drama de los chilenos que vienen a sobrevivir o a buscar algún modo de tranquilidad en Mendoza, ¿sí? Entonces la situación es compleja. ¿Qué hace el líder? Por lo menos analizándolo desde mi humilde óptica, primero lo que va a hacer con el pueblo mendocino va a fortalecer el ideal. ¿Sí? El ideal que va a mover a una sociedad, o lo que podemos llamar la causa. ¿Sí? Ese ideal, en ese contexto, obviamente, que es el ideal de la independencia. Sintetizado esto en una frase que es posterior, que es del año 19, eso de seamos libres y que lo demás no importa nada. Famosa frase tan citada de una proclama de San Martín. Pero ahí está una de las, para mí, puntos importantes que el líder va a generar en nuestra sociedad mendocina, que es apegarnos a una causa, en este caso la causa de la independencia. Causa que en ese momento también está en riesgo desde lo valorativo, ¿sí? Porque ya desde el gobierno central de Buenos Aires estaba viendo si se trataba con España, se había mandado una expedición a Europa, si sí o no la independencia, ese valor que parecía tan fuerte estaba como en crisis. San Martín va a fortalecer eso y va a llamar al pueblo mendocino, no, aquí hay que ir por la libertad, aquí hay que ir por la independencia. Pone ese ideal que se propone el líder para mover una comunidad, ¿sí? Seamos libres y lo demás no importa. Segundo punto, para mí me parece interesante. Recuerden que San Martín ha sido nombrado gobernador de Cuyo por Gervasio Posada, que es un director supremo, es un gobierno central de Buenos Aires. Y San Martín busca una legitimidad vecinal, esto es interesante. ¿Sí? Una legitimidad institucional vecinal que la da el cabildo. Nosotros lamentablemente estudiamos muy poco los cabildos en la actualidad, porque los cabildos que eran, cuando España funda las ciudades americanas, como institución política va a fundar los cabildos, y los cabildos van a tener esa participación vecinal, y que de algún modo va a reaparecer, después de la reforma borbónica, va a reaparecer aquel 25 de mayo de 1810, o en las jornadas de mayo de 1810, donde el cabildo como institución, no solo como el dibujo que hacemos hacer a nuestros alumnos en la escuela, sino como institución que va a tener una participación vecinal. ¿Sí? San Martín va a entender que esa legitimidad del pueblo mendocino va a estar también en la institución vecinal que es el cabildo. Por eso no se entiende el gobierno de San Martín en Mendoza sin su buenísima relación con el cabildo. Porque conoce las instituciones españolas. Y además les voy a leer hay una carta de Posada, donde también un poco le aconseja esto de llevarse bien con el cabildo. Le dice Posada, ¿no? Sobre todo, la tecla principal consiste en llevarse siempre bien con los cabildantes, sean los que fueran cada año, pues estos abarcan toda la población con sus relaciones y parentescos. De modo que, estado queridos de ellos, lo estará usted de todo el pueblo. ¿Sí? Y vamos a ver que la relación con el cabildo va a ser muy importante, hasta el punto que cuando Alvear intenta hacer una jugada política de Buenos Aires de sacarlo de San Martín como gobernador de Mendoza, será legitimado nuevamente por el cabildo y seguirá siendo gobernador de Cuyo. ¿Sí? La legitimidad con el cabildo, esa legitimidad institucional vecinal que da el cabildo como institución heredada de los gobiernos españoles. ¿Sí? ¿Pasamos? Bueno, el líder tiene que conquistar a sus seguidores, en este caso al pueblo mendocino. ¿Cómo conquista San Martín al pueblo mendocino? Aquí hay algo muy interesante para nosotros los maragüinos, que a veces desde lo discursivo somos bastante críticos de los que vienen de afuera. Se dice, no, porque siempre los maragüinos posteriores, porque los gobierna que no vino, quién es él. ¿Sí? Tenemos esa especie
de fanatismo regional o localista que no siempre es equilibrado. Miren, San Martín no era mendocino. Y por providencia había nacido en el actual territorio argentino. ¿Sí? San Martín por formación, y yo diría por idiosincrasia, si se quiere, es español. Hasta hablaba con acento español, andaluz. ¿Sí? Yo siempre lo comparo con mis alumnos con Messi. Messi es un talento nacido en Argentina, pero su formación futbolística es española, porque es europea del fútbol actual, por más que tenga ese gen que solemos decir en el fútbol argentino de Gametero y demás. ¿Sí? Estoy haciendo un simplismo, pero por ahí para que los chicos lo comprendan es interesante. Ahora, San Martín va a llegar a Mendoza y no es mendocino por natalicio. Sin duda va a ser probablemente el mejor gobernador que hayamos tenido en nuestra historia mendocina. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Y aquí cito, algún historiador escribió alguna vez, ¿por qué conquista a los mendocinos San Martín? Dice, con su autoridad, su honradez, su firmeza de carácter y su espíritu de justicia, ganó sin limitaciones al pueblo cuyano. ¿Sí? Por su autoridad, su honradez, su firmeza de carácter y espíritu de justicia, ganó al pueblo cuyano. Después alguien dijo, San Martín se cuyanizó. ¿Sí? Y vamos a ver cómo San Martín casi va a estrujar a Mendoza, pero Mendoza le va a dar todo. Le va a dar todo. Y de conquistar Mendoza, de conquistar el pueblo cuyano, porque también hay que entender esto. El pueblo cuyano había estado bastante al margen de las guerras de la independencia. Porque el epicentro de los conflictos estaban en otro lugar. Estaban allá en el Alto Perú, el actual Bolivia, Jujuy, Salta, en el litoral. Las grandes batallas habían sido allá, incluso en la banda oriental. Pero Mendoza, más de la cuestión de lo que se llamaba el problema del indio, que se va a llamar después, esa defensa que tenía que tener frente al ataque de las Indias del Sur, mayores cuestiones bélicas no había. Entonces San Martín va a llegar básicamente a un pueblo que es chacarero. Pueblo chacarero. Y después tiene que conquistarlo para la gran hazaña de libertar nada más y nada menos que a Chile. Tienen que hacer, de chacarero tienen que ser soldados. ¿Sí? ¿Y cómo los va a ir conquistando? Bueno, con esto del decir y el hacer. Con el decir y el hacer. Dice, pero conquista con el ejemplo. Miren, cuando él está llegando a Mendoza, este es un primer ejemplo que sirva como muestra. El cabildo le ofrece casa para que viva. Y él desde la posta de Retamo va a renunciar a eso porque entiende que ya tiene otra casa y no quiere generarle gasto al Estado. ¿Sí? Primer ejemplo, y tendríamos mucho. Hay un momento en que decide bajar el 50% de los sueldos, pero él también se baja el sueldo. ¿Sí? A esto me refiero con el decir y el hacer que va a tener San Martín, ¿no? Interesante esto que agrego ahí, que San Martín fue ejemplar no complaciente. Fue ejemplar no complaciente. ¿Sí? No es el compinche de sus subordinados o de su pueblo o de sus gobernados. Y voy a citar aquí un escrito que hay cuando San Martín muere en el 50 en Francia. Ellos le arrendaban a un abogado de apellido Gerard, que él va a escribir una especie de nota de muerte, si se quiere, de San Martín. ¿Sí? Dice Gerard, habiéndolo conocido a San Martín ya viejo, ¿no? Dice: el señor de San Martín era un lindo anciano de elevada estatura, a quien ni la edad, ni la fatiga, ni los dolores físicos habían podido doblegar. Poseía muy amplia instrucción, lo que decía el profe, sabía y hablaba con igual facilidad el francés, el inglés y el italiano, y había leído cuanto puede leerse. Su bondad
no tenía límites, dice. Su bondad no tenía límites. Experimentaba por el obrero una verdadera simpatía, pero deseaba verlo laborioso, sobrio, y nadie como él habrá hecho menos concesiones a esa despreciable popularidad que se obtiene adulando los vicios del pueblo. ¿Sí? Para mí es genial, ¿no? ¿Sí? Reitero, sobrio, dice, y nadie como él habrá hecho menos concesiones a esa despreciable popularidad que se obtiene adulando los vicios del pueblo. Decía a todos y por encima de todo la verdad. ¿Sí? Entonces, San Martín es ejemplar, no complaciente. Bueno, Mendoza, como decíamos recién, le dio a todo a San Martín, y San Martín amó a Mendoza a tal punto que, bueno, hay una carta a O'Higgins donde le dice que quiere pasar sus últimos tiempos en Mendoza, en su chacra, en San Martín, actual departamento de San Martín. Hay otra carta, si mal no recuerdo, a Tomás Guido, donde le dice que está bien en Europa, y termina diciendo, en lugar de la Europa culta, prefiero mi Mendoza, la Mendoza chacarera, agricultora, ¿no? Entonces él de algún modo va a estar siempre en el exilio deseando morir en esta Mendoza que le dio todo y que él trató de darle todo también. No nos podemos detener en la obra que hizo desde como gobernante, porque desde la educación hasta ocuparse de la limpieza de las calles, de la Alameda, o la preocupación del bienestar de los presos, lo que sea, de todo se ocupó, ¿no? Entonces, a ver, pasamos una más. ¿Por qué llega a ser líder? ¿Por qué encontramos en San Martín este líder? Primero, San Martín fue hombre de principios y de valores, tal cual queda claramente expresado en lo que decía el profe. Esos principios que los hereda de España, porque por más que sea la España borbónica, no deja de ser la España de los valores de la hispanidad, como dijeron en su momento Ramiro de Maeztu, ¿sí? San Martín fue hombre de carácter. Cuando decimos hombre de carácter, es aquel que domina sus pasiones, ¿sí? Sintetizado en esta frase, que de algún modo se anticipaba en las frases de Plutarco, de Homero y demás. ¿Sí? Si hay victoria en vencer al enemigo, la hay mayor cuando el hombre se vence a sí mismo. Frase de San Martín. Por eso les digo, les decía recién, no solo diciendo y haciendo San Martín fue líder, diciendo y haciendo. ¿Qué dijo San Martín? Ayer lo charlaban en la sesión en el consejo, le decía, lamentablemente no lo podemos grabar a San Martín. Entonces lo que dijo, ¿en qué está? En sus cartas. Y hay que leerlo a San Martín entre líneas, hay una cantidad de cosas que salen, enseñanzas, principios que salen de sus escritos y que por lo tanto han salido de su boca, que nos sirven como vectores para nuestra vida. Hay una cantidad de frases realmente que describen a San Martín y sus principios. Si hay victoria en vencer al enemigo, la hay mayor cuando el hombre se vence a sí mismo. Hombre de carácter. San Martín fue un hombre de orden. ¿Sí? Hay que leer, hay un libro interesante que se llama San Martín visto por sus contemporáneos, de Usanich. Allí cuenta que el padre lo anticipó ayer algo dijo en el discurso en la plaza, ¿sí? Cómo eran los días de San Martín. Comenzaba a las 5 de la mañana, ¿sí? Tenía su momento para atender diríamos, audiencias particulares, en qué momento comía, de qué modo comía, bueno, totalmente un orden que era su orden cotidiano, pero no su orden de vida, ¿sí? Bueno, San Martín fue previsor y fue estratega. Fue previsor y estratega. Resultado de toda esta formación que habló el profe en Europa. Y aquí es donde yo pretendía que entendiéramos dentro de el cruce de los Andes para libertar América,
o para libertar Chile en principio, cómo San Martín va a prever una estrategia continental en esta hazaña impresionante que fue el cruce de los Andes. ¿Sí? Una hazaña que en el espacio geográfico va a venir desde La Rioja hasta aquí el sur mendocino, hasta Malargüe. ¿Sí? Más de 800 kilómetros de la expedición que pasaba por La Rioja hasta por la que pasó aquí por Malargüe, en la cual San Martín, como estratega y previsor, va a proyectar una hazaña por la cual hoy es el gran hombre estudiado en muchos lugares del mundo. ¿Sí? Yo creo que no nos daría los tiempos para seguir hablando de esto, pero la otra charla la conocen y me parece que ya daría para que hablemos un poquito. Así que de mi parte es eso, podríamos seguir hablando de la gran gesta que San Martín como líder, que trae esa formación heredada de España y que la va a poner totalmente a la práctica, por así decirlo, en Mendoza cuando prepara el Ejército Libertador y el cruce de los Andes para libertar Chile, y después el segundo momento, que preparar un ejército que por mar tiene que liberar Perú desde el mar. Así es que creo que queda abierto ahí para una nueva, si quieren una nueva charla, como quieran, pero yo por lo pronto, por lo menos, me parece que está bien. Así que yo dejo simplemente suficiente. Gracias por la presencia. Bueno, un último aplauso a nuestros conferenciantes. Gracias por venir. Bueno, en nombre del Instituto de Diocesano San José, les agradecemos